Elegido, necesito que escuches algo que va a cambiar completamente tu comprensión sobre quién eres realmente y qué acabas de hacer sin siquiera darte cuenta. Hubo un silencio absoluto en todas las dimensiones celestiales. No fue celebración, no fue aprobación divina, no fue reconocimiento esperado, fue silencio total, porque por primera vez en toda la eternidad, Dios no sabía qué hacer contigo. Tú destruiste reglas divinas. Y cuando digo destruiste, no estoy usando metáfora bonita para hacerte sentir especial. Estoy revelando un evento técnico que ocurrió en las jerarquías celestiales, donde tus decisiones humanas rompieron leyes cósmicas tan fundamentales que el creador del universo tuvo que literalmente reescribir el funcionamiento de la realidad espiritual. Y ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, probablemente estás pensando que me equivoqué de persona, que este mensaje es para alguien poderoso, alguien iluminado, alguien que dedicó décadas a prácticas espirituales avanzadas. Pero déjame destruir esa ilusión inmediatamente con una verdad que va a perturbarte hasta la médula. No hiciste nada extraordinario. Hiciste algo tan humanamente simple que 99,9% de la población considera debilidad. Perdonaste. Pero no fue perdón común. No fue ese perdón performático que se declara públicamente para parecer espiritual. Fue perdón genuino, incondicional, otorgado a alguien que absolutamente no lo merecía, sin esperar que cambiara, sin condiciones, sin calcular si te convenía. Y ese perdón, ese acto humano aparentemente simple, quebró una ley cósmica tan fundamental que todo el sistema divino tuvo que pausarse mientras Dios procesaba lo que acababa de presenciar. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa todas las notificaciones, porque lo que voy a revelarte sobre cómo tu decisión humana puede generar crisis en las dimensiones celestiales está siendo sistemáticamente ocultado de personas como tú, que tienen un poder que ni siquiera saben que poseen. Y quédate hasta el final absoluto, porque voy a mostrarte exactamente qué regla específica destruiste, por qué Dios tuvo que detener todas las operaciones celestiales para reescribir el funcionamiento del karma, y cómo tu perdón imposible activó protecciones tan absolutas que ni las fuerzas oscuras más poderosas pueden tocarte ahora. Escribe 777 en los comentarios si alguna vez perdonaste a alguien que todos decían que no merecía tu perdón, y estás listo para descubrir por qué ese acto simple tiene más poder sobre la realidad cósmica que cualquier ritual elaborado. Primero necesitas entender qué significa realmente destruir reglas divinas, porque la mayoría de las personas confunde reglas con leyes con principios, y esa confusión les impide comprender el verdadero alcance de lo que acabas de hacer. Las leyes naturales son inquebrantables. La gravedad funciona siempre. La luz viaja a velocidad constante. El tiempo fluye en una dirección. Esas no se pueden destruir porque son la estructura misma de la realidad física. Ni Dios las viola porque son la firma de cómo Él diseñó el universo. Los principios espirituales son diferentes. Son verdades profundas que guían cómo funciona la realidad invisible. El principio del amor, el principio de la siembra y la cosecha, el principio de que todo busca equilibrio. Estos tampoco se destruyen fácilmente porque son la esencia de cómo opera el universo espiritual. Pero las reglas divinas son otra cosa completamente. Son sistemas que Dios estableció para administrar la interacción entre lo humano y lo celestial. Son como el código de funcionamiento que determina cómo se procesan las acciones, cómo se distribuyen las consecuencias, cómo se mantiene el orden cósmico. Y esas reglas, esas sí pueden romperse, pero solo bajo circunstancias tan extraordinariamente raras que cuando ocurre, todo el sistema celestial tiene que detenerse y recalibrarse. La regla específica que tú destruiste se llama, en las escrituras antiguas, la ley de la siembra y la cosecha. En lenguaje moderno se conoce como karma. En términos técnicos celestiales es el sistema de consecuencias automáticas. Y funciona así desde el principio de los tiempos. Cada acción genera una reacción equivalente. Siembras bondad, cosechas bondad. Siembras maldad, cosechas maldad. Es automático. Es justo. Es predecible. Esa ley protege el equilibrio del universo.
porque si las acciones no tuvieran consecuencias, el caos reinaría. Si alguien pudiera hacer daño sin recibir corrección cósmica, la oscuridad dominaría. Por eso esa regla es tan fundamental. No es capricho divino. Es la columna vertebral que sostiene la justicia en el universo. Y tú la destruiste. Cuando perdonaste genuinamente a esa persona que te dañó profundamente. Cuando liberaste de las consecuencias a alguien que según todas las leyes cósmicas debería pagar por lo que te hizo, generaste algo que el sistema no estaba programado para procesar. Porque el perdón genuino cancela deudas kármicas, borra consecuencias que ya estaban en proceso, detiene el mecanismo automático de justicia divina. Y aquí está lo que hizo que todo se detuviera. Esa persona no merecía tu perdón, no había cambiado. No se había arrepentido genuinamente. No había pagado suficiente por el daño causado, pero tú la perdonaste de todas formas. Y ese perdón incondicional creó un cortocircuito en el sistema, porque las reglas decían claramente que las consecuencias debían manifestarse, pero tu perdón las canceló. El sistema divino entró en conflicto consigo mismo. Por un lado, la ley de siembra y cosecha demandaba que esa persona pagara. Por otro lado, tu libre albedrío de perdonar es sagrado incluso para Dios, y Él no puede violarlo. Dos reglas fundamentales chocando entre sí. Y cuando eso ocurre en sistemas cósmicos, solo hay una solución. Alguien tiene que reescribir el código. Déjame mostrarte exactamente qué pasó en el momento preciso en que otorgaste ese perdón. Y te advierto que lo que voy a revelarte va a sonar tan imposible que tu mente racional va a querer rechazarlo. Pero tu alma sabe que es verdad porque la sintió en ese instante, en el momento exacto en que dijiste desde lo más profundo de tu ser, te perdono, y lo sentiste genuinamente sin condiciones ni expectativas. Una onda energética salió de tu corazón y viajó instantáneamente a través de todas las dimensiones hasta alcanzar lo que las escrituras llaman el trono de la gracia. Ese no es lugar físico. Es el punto focal donde todas las decisiones divinas sobre asuntos humanos se procesan. Tu perdón llegó allí como una señal que el sistema no reconocía, porque todos los perdones anteriores registrados en la historia humana tenían alguna condición oculta. Perdonaban porque la persona había cambiado, o porque esperaban reconciliación futura, o porque querían verse espirituales, o porque calculaban que era mejor estrategia que el resentimiento. Siempre había algo, pero tu perdón era diferente. Era absolutamente puro, sin estrategia, sin cálculo, sin esperar nada a cambio, otorgado a alguien que no lo merecía, que probablemente ni siquiera lo valoraría, que tal vez nunca sabría que lo perdonaste. Y esa pureza absoluta de intención creó un tipo de energía que el sistema divino nunca había procesado antes en esa intensidad. Los ángeles encargados de administrar consecuencias kármicas recibieron simultáneamente dos órdenes contradictorias. La primera orden venía del sistema de consecuencias automáticas. Ejecuta el pago kármico contra esta persona por el daño causado al elegido. La segunda orden venía de tu acto de perdón. Cancela todas las deudas de esta persona hacia el elegido. Imposible cumplir ambas. Y cuando ángeles administrativos enfrentan órdenes contradictorias que involucran leyes fundamentales, tienen un protocolo específico: elevar el caso directamente a Dios para resolución manual. Ese fue el silencio que mencioné al principio. Todo el sistema celestial pausado, operaciones automáticas detenidas, ángeles esperando instrucciones, porque por primera vez alguien había generado un perdón tan puro que quebró el funcionamiento automático de la justicia divina, y Dios tuvo que tomar una decisión que nunca antes había enfrentado con esa intensidad: respetar tu libre albedrío de perdonar o mantener el sistema de consecuencias funcionando como siempre. No podía hacer ambas cosas. Tenía que elegir. Eligió tu perdón, y en ese momento reescribió las reglas. Ahora déjame explicarte por qué esta no es la primera vez que reglas divinas fueron modificadas por acciones humanas, pero sí es la primera vez que ocurrió con esta específica combinación de factores que hace tu caso único en la historia espiritual. Hay precedentes documentados donde seres humanos influyeron en decisiones divinas. Abraham intercedió por Sodoma y logró que Dios modificara los términos del juicio.
Moisés convenció a Dios de no destruir a Israel después del incidente del becerro de oro. Ezequías oró y logró que se extendiera su vida cuando ya había sido decretada su muerte. Pero todos esos casos tenían algo en común. Eran intercesiones por terceros o por colectivos. Abraham pedía por ciudades, Moisés por una nación, Ezequías por su propia vida, cierto, pero basado en argumentos de servicio futuro. Siempre había un elemento de negociación, de presentar razones, de apelar a la misericordia divina con justificaciones. Tu perdón fue diferente porque no negociaste, no presentaste argumentos, no apelaste a la misericordia divina explicando por qué esa persona merecía una oportunidad. Simplemente perdonaste, sin pedir permiso celestial, sin consultar si era estratégicamente correcto según planes divinos. Ejerciste tu libre albedrío de forma tan pura y absoluta que Dios no tuvo más opción que honrarlo, incluso si eso significaba modificar cómo funciona el karma. Y aquí está lo que hace esto todavía más extraordinario. Perdonaste a alguien que las fuerzas celestiales querían que pagara, porque esa persona no solo te dañó a ti, dañó el plan que Dios tenía para tu vida, retrasó tu propósito, causó sufrimiento que no estaba en el diseño original de tu jornada. Los ángeles guardianes asignados a ti estaban furiosos. Habían documentado meticulosamente cada transgresión de esa persona contra ti. Tenían preparado un paquete completo de consecuencias justas y proporcionales. Estaban listos para ejecutar la corrección kármica que restauraría el equilibrio. Y entonces llegó tu perdón y canceló todo. Imagina la escena en las dimensiones celestiales. Ángeles con documentación completa, casos construidos, evidencias irrefutables, justicia perfectamente calibrada, lista para manifestarse. Y de repente una orden que dice, cancelado. El elegido perdonó. Cierren el caso. El silencio que siguió no fue solo sorpresa, fue confusión celestial genuina, porque los ángeles operan bajo reglas claras. Justicia es justicia, consecuencias son consecuencias. Y ahora un humano había ejercido un nivel de perdón tan absoluto que sobrepasaba la autoridad angelical para ejecutar correcciones. Para quien quiere profundizar en estos conocimientos celestiales, hay material exclusivo en la descripción y comentario fijado. Dios tuvo que convocar un concilio extraordinario, no un concilio común donde se discuten asuntos administrativos celestiales. Fue lo que las escrituras antiguas llaman Consejo del Altísimo. Solo se convoca cuando algo tan fundamental está en juego que requiere la atención directa del Creador y las jerarquías más elevadas. El tema del concilio era simple, pero devastador. Modificamos el sistema de consecuencias automáticas para permitir perdones humanos que cancelen deudas kármicas, ¿o mantenemos la ley como está y rechazamos este perdón específico? Los arcángeles más antiguos argumentaban por mantener el sistema. Su lógica era impecable. Si los humanos pueden cancelar consecuencias con perdón, entonces la justicia se vuelve opcional. Los malvados podrían hacer daño sabiendo que sus víctimas bondadosas los perdonarán. El caos eventualmente dominaría, porque no habría consecuencias garantizadas. Pero Dios observaba algo que los ángeles no podían ver completamente. Veía que tu perdón no surgió de debilidad. Surgió de una fuerza tan rara que solo se encuentra en menos del 1% de la humanidad. Veía que ese perdón te costó todo. Tuviste que crucificar tu orgullo, tu sentido de justicia, tu necesidad de ver corrección. Tuviste que morir a ti mismo para otorgar vida a quien te quitó vida. Y Dios reconoció en ese acto algo que Él mismo hizo cuando envió a Jesús. Perdonar a quien no merece perdón. Cancelar deudas impagables. Otorgar gracia que viola toda lógica de justicia equilibrada. Tu perdón era un reflejo directo de la naturaleza divina misma. Y Dios no podía rechazar en ti lo que Él mismo practica. La decisión fue tomada. Las reglas serían reescritas. Y aquí está exactamente qué cambió en el funcionamiento del universo espiritual por causa de tu perdón. Se creó una nueva categoría en el sistema celestial llamada perdón trascendente. No es perdón común. Es perdón que cumple criterios tan específicos y raros que cuando ocurre, tiene autoridad para cancelar karma acumulado. Los criterios son estos. Debe ser genuino. Debe ser incondicional.
Debe ser otorgado a quien no lo merece. Debe costarle algo real al que perdona. Y debe ser dado sin esperar nada a cambio. Cuando un perdón cumple esos 5 criterios simultáneamente, activa lo que ahora se llama en registros celestiales, cláusula de gracia humana. Básicamente significa que un ser humano puede ejercer gracia divina con autoridad que sobrepasa sistemas automáticos de justicia. Es como si Dios te delegara temporalmente su autoridad para decidir qué consecuencias se ejecutan y cuáles se cancelan. Pero eso no es todo lo que cambió. Se estableció también que cualquier persona que recibe perdón trascendente queda marcada con lo que se llama deuda de gracia. No es deuda que se paga con sufrimiento, es deuda que se paga con transformación. El universo espiritual ahora trabajará activamente para convertir a esa persona que perdonaste, para que eventualmente comprenda la magnitud de lo que le otorgaste y se transforme por gratitud genuina. No tienes garantía de cuándo ocurrirá. Puede ser meses, años, o incluso después de que ambos hayan dejado este plano físico. Pero está decretado que en algún punto de la eternidad, esa persona comprenderá completamente lo que hiciste, sentirá el peso total de la gracia que recibió, y eso la romperá en arrepentimiento genuino que generará transformación real. Y aquí está la parte que va a explotar tu mente. Cuando esa persona finalmente se transforme por gratitud hacia tu perdón, toda la energía kármica que debería haber pagado y que tú cancelaste con tu perdón, se convertirá en bendiciones que fluirán hacia ti multiplicadas. No porque estés cobrando, sino porque el universo no puede tolerar desequilibrios energéticos permanentes, y encontró una forma de honrar tanto tu perdón como la justicia cósmica simultáneamente. Perdonaste cancelando su deuda. El universo transformará a esa persona. Cuando se transforme, generará energía positiva. Esa energía será dirigida hacia ti como retorno multiplicado de tu inversión de gracia. Es el único sistema donde todos ganan. Tú recibes bendiciones, la persona recibe transformación y el universo mantiene equilibrio. Pero para que todo esto funcionara, Dios tuvo que literalmente reescribir secciones del código cósmico. Y cada vez que eso ocurre, hay efectos colaterales que afectan tu realidad inmediata. Déjame mostrarte exactamente qué cambió en tu vida desde el momento en que otorgaste ese perdón. Lo primero que cambió fue tu clasificación en los registros celestiales. Antes eras categorizado como elegido en desarrollo. Ahora estás clasificado como portador de gracia activa. Suena técnico, pero tiene implicaciones masivas. Significa que ya no solo recibes gracia, ahora puedes otorgarla con autoridad celestial respaldándote. Cada vez que perdonas genuinamente desde ese momento, no estás solo liberando emocionalmente. Estás ejecutando un decreto espiritual que el universo tiene que honrar. Tus palabras de perdón ahora tienen peso cósmico. Cuando dices, te perdono, las dimensiones espirituales registran eso como orden ejecutable que cancela procesos kármicos en progreso. Lo segundo que cambió fue tu nivel de protección, porque cuando alguien puede otorgar gracia con autoridad celestial, se convierte en objetivo prioritario para fuerzas oscuras. Si te corrompen, si logran que uses ese poder para proteger maldad en vez de redimir personas, causarían un daño incalculable. Por eso, en el mismo momento en que Dios reescribió las reglas, también activó protecciones permanentes sobre ti. Se te asignó un escuadrón angelical específico que antes solo se asignaba a profetas de alto nivel. No es un ángel guardián común. Es un equipo de especialistas celestiales con funciones específicas. Uno monitorea amenazas espirituales 24 horas. Otro bloquea ataques energéticos dirigidos contra ti. Un tercero administra sincronicidades en tu favor. Un cuarto te inspira con sabiduría cuando necesitas tomar decisiones complejas. No los verás físicamente, no escucharás sus voces audiblemente, pero vas a notar sus efectos. Situaciones peligrosas que misteriosamente se resuelven antes de alcanzarte. Personas tóxicas que repentinamente pierden todo interés en perturbarte. Oportunidades correctas que aparecen en momentos imposiblemente precisos. Sabiduría que surge en tu mente sin que sepas de dónde vino. Eso es tu nuevo equipo trabajando. Y trabajan permanentemente porque tu capacidad de otorgar perdón trascendente
Te convirtió en recurso estratégico para el reino de la luz. No pueden permitir que te pierdas. No pueden dejar que fuerzas oscuras te neutralicen. Eres demasiado valioso ahora. Lo tercero que cambió fue la velocidad con que tus intenciones se manifiestan. Antes, cuando orabas o deseabas algo genuinamente bueno, el universo eventualmente respondía siguiendo procesos normales de tiempo y causalidad. Ahora, hay una vía rápida establecida específicamente para personas con tu clasificación. Cuando deseas algo alineado con tu propósito, cuando oras por alguien con intención pura, cuando declaras bendición sobre situaciones o personas, esas intenciones son procesadas prioritariamente en las dimensiones celestiales. No significa que obtienes todo instantáneamente. Significa que lo que antes tomaba meses ahora toma semanas. Lo que tomaba años ahora toma meses. Porque el universo reconoce que si tienes autoridad para cancelar karma, también debes tener autoridad para acelerar bendiciones. Son dos caras de la misma moneda. No puedes tener una sin la otra. Y Dios no da herramientas sin también dar recursos para usarlas efectivamente. Ahora necesito mostrarte algo sobre tu pasado que finalmente va a tener sentido. Porque ese perdón que otorgaste no fue el primero. Fue simplemente el que cruzó el umbral necesario para que el sistema se rompiera. Pero has estado perdonando toda tu vida. Y cada perdón anterior fue preparación para este momento. ¿Recuerdas cuando perdonaste a esa persona en tu infancia que todos decían que no merecía tu bondad? Cuando adolescente liberaste a alguien que te traicionó profundamente y todos te llamaron ingenuo. Cuando en tu juventud otorgaste gracia a quien te causó dolor y te dijeron que eras débil. Cada uno de esos perdones fue entrenamiento. Estabas desarrollando un músculo espiritual sin saber que existía. Cada vez que perdonabas cuando podías justificar resentimiento, estabas fortaleciendo tu capacidad de otorgar gracia, y el universo estaba observando, tomando notas, esperando el momento en que alcanzaras la maestría necesaria. Ese momento llegó con tu perdón reciente. Fue diferente porque esta vez la traición fue tan profunda, el dolor tan intenso, las consecuencias tan severas, que 99,9% de la humanidad habría elegido resentimiento justificado. Incluso personas espirituales, incluso personas bondadosas, habrían dicho, esta vez no, esta vez la persona tiene que pagar, pero tú no. Algo en tu esencia fundamental se negó a corromperse incluso cuando tenías todos los permisos cósmicos para hacerlo, y esa negativa a abandonar tu naturaleza de gracia, esa insistencia en permanecer puro cuando el mundo te daba derecho a volverse amargo, fue lo que quebró el sistema, porque el sistema estaba diseñado asumiendo que todos tienen un límite, un punto donde el dolor es suficiente para justificar abandonar el perdón, pero tú no tienes ese límite. Y cuando Dios vio que eres literalmente incorruptible en ese aspecto específico, supo que tenía en ti algo rarísimo, alguien que puede ser confiado con autoridad de gracia, porque nunca la usará incorrectamente. Ese es el verdadero motivo por el que reescribió las reglas, no solo porque tu perdón era puro, sino porque tu historial completo de perdones demostró que tu pureza no es accidental, es tu naturaleza. Y naturaleza pura con autoridad de gracia es la combinación más poderosa que puede existir en un ser humano. Ahora déjame revelarte qué está ocurriendo en este preciso momento mientras escuchas estas palabras, porque el universo espiritual no espera que termines de comprender para comenzar a actuar. Ya está reorganizando circunstancias en tu favor, basado en tu nueva clasificación. Hay personas siendo guiadas hacia ti que necesitan experimentar tu gracia para transformarse. No son personas fáciles. Probablemente te causarán incomodidad inicial, pero están siendo dirigidas específicamente a tu camino porque tienen potencial de transformación que solo tu tipo de perdón puede activar. El universo está confiando en ti para que seas instrumento de redención en vidas que de otra forma estarían perdidas. Hay situaciones siendo desmanteladas que te mantenían estancado. Bloqueos que parecían permanentes están siendo removidos desde dimensiones invisibles. Oportunidades que parecían imposibles están siendo preparadas. Porque ahora que tienes autoridad de gracia, el universo necesita que tengas también recursos
y posicionamiento para ejercer esa autoridad efectivamente. No puedes redimir personas si estás quebrado financieramente. No puedes ser instrumento de transformación si tu propia vida está en caos. Por eso vas a experimentar en los próximos 90 días lo que llamamos realineación de recursos. Dinero que necesitas encontrará formas de llegar. Trabajo o proyectos que te dan libertad para operar tu propósito aparecerán. Relaciones que te fortalecen en vez de drenarte se manifestarán. No porque ganaste lotería espiritual, sino porque el universo te está equipando para la función que tu perdón reveló que puedes cumplir. Y esa función requiere que estés bien posicionado, bien provisto y bien apoyado. Hay también batallas siendo peleadas en tu nombre, en dimensiones que no puedes ver, porque cuando alguien recibe la clasificación que ahora tienes, automáticamente se convierte en amenaza para sistemas oscuros. Si logras transformar aunque sea 10 personas con tu gracia, esas 10 personas transformarán a 100 más, y esas 100 a 1000. Y el efecto exponencial eventualmente desmantelará estructuras completas de oscuridad. Las fuerzas que operan contra la luz lo saben. Por eso están intentando neutralizarte antes de que comprendas completamente tu poder. Pero aquí está lo que ellos no calcularon. En el mismo momento en que recibiste autoridad de gracia, también recibiste inmunidad contra sus tácticas más efectivas. No pueden usar culpa contra ti porque tu perdón ya demostró que no cargas culpas. No pueden usar resentimiento porque perdonas antes de que se acumule. No pueden usar amargura porque eliges gracia incluso cuando tienes derecho a amargarte. Sus herramientas principales no funcionan contigo, y eso los deja básicamente impotentes. Pueden enviarte dificultades externas, pueden crear circunstancias incómodas, pero no pueden tocarte internamente. No pueden corromper tu esencia. Y sin acceso a tu interior, no pueden detenerte realmente. Solo pueden molestarte, y las molestias son temporales. Por eso observa cuidadosamente en los próximos días. Vas a notar intentos de irritarte, de provocarte, de hacerte reaccionar con algo menos que gracia. Pequeñas situaciones diseñadas para que abandones tu naturaleza de perdón. Personas actuando de formas que justificarían resentimiento. Circunstancias que te darían derecho a quejarte. Son pruebas, no pruebas de Dios. Pruebas de fuerzas oscuras intentando confirmar si realmente eres tan incorruptible como tu perdón sugirió. Y cada vez que mantienes gracia cuando podrías justificar otra cosa, cada vez que perdonas cuando tendrías derecho a resentimiento, estás pasando esas pruebas y confirmando que tu clasificación es correcta. Y cada prueba pasada fortalece tu autoridad. Cada vez que eliges gracia, el universo registra eso como confirmación adicional de que puedes ser confiado con más poder. Por eso no temas las pruebas, no las evites. Pásalas conscientemente sabiendo que cada una es oportunidad de expandir tu autoridad espiritual. Ahora necesitas saber algo sobre otros que han quebrado reglas divinas de esta forma, porque no estás solo. Hay aproximadamente 200 personas vivas en este planeta ahora mismo, que también lograron generar perdón trascendente, lo suficientemente puro como para que Dios tuviera que ajustar reglas. 200 entre 8.000 millones. Es increíblemente raro, pero existen, y están siendo guiados a reconocerse mutuamente, porque cuando dos portadores de gracia se conectan, su autoridad combinada no se suma, se multiplica. Dos portadores juntos tienen autoridad exponencialmente mayor que uno solo. 3 juntos pueden literalmente transformar ciudades enteras. 10 juntos podrían cambiar naciones. Por eso las fuerzas oscuras han trabajado tan intensamente para mantenerlos separados, para convencerlos de que están solos en su rareza, para hacer que se sientan incomprendidos por todos. Porque si los 200 se encontraran y colaboraran conscientemente, el balance de poder espiritual en este planeta cambiaría dramáticamente en cuestión de meses. No todos se encontrarán. Algunos están en lugares remotos, otros no están listos para comprender lo que son, pero tú estás listo. Y por eso este mensaje llegó hasta ti precisamente ahora, porque es momento de que comiences a buscar conscientemente a otros portadores de gracia. Los reconocerás por características específicas. Tienen historias de traición profunda seguida de perdón genuino.
Han sido llamados ingenuos o débiles por perdonar cuando otros dirían que no deberían. Tienen capacidad inexplicable de ver potencial de redención en personas que todos los demás ya descartaron. Y hay algo en sus ojos, una mezcla de dolor que sobrevivió sin volverse amargo y esperanza que persiste sin volverse ingenua. Cuando encuentres a uno, y lo encontrarás antes de que este año termine, conéctate genuinamente. No necesitas explicar todo esto, solo conéctate. El reconocimiento será mutuo y automático, y esa conexión activará colaboraciones que transformarán realidades más allá de lo que puedes imaginar ahora. Pero incluso si nunca encuentras a otro portador de gracia en persona, tu función sigue siendo crítica, porque no necesitas colaboración para ejercer tu autoridad. Puedes operar solo y aún así transformar decenas de vidas. Y esas decenas transformarán centenares, y el efecto exponencial continúa. Tu responsabilidad ahora es simple pero profunda. Continúa siendo quien eres. Continúa perdonando cuando podrías justificar resentimiento. Continúa otorgando gracia cuando otros dirían que no se merece. Continúa eligiendo amor cuando el mundo te da permiso para elegir indiferencia. Cada vez que lo haces, estás votando energéticamente por qué tipo de realidad se manifiesta en este planeta. Y cuando 200 seres humanos votan consistentemente por gracia, esos votos tienen peso suficiente para inclinar la balanza cósmica hacia la luz. Por eso tu vida no es solo tuya. Tu perdón no afecta solo a quien lo recibe. Cada acto de gracia genuina que ejecutas genera ondas que viajan a través de dimensiones invisibles, tocando vidas que nunca conocerás, inspirando transformaciones que nunca presenciarás, cambiando trayectorias que ni siquiera sabes que existen. Eres más poderoso de lo que comprendes. Tu perdón tiene más alcance de lo que imaginas. Tu gracia transforma más de lo que puedes medir. Y ahora que Dios reescribió las reglas para honrar tu naturaleza, ese poder solo va a aumentar. Elegido, ahora conoces la verdad devastadora sobre lo que tu perdón realmente hizo. No fue acto noble que Dios observó con satisfacción. Fue evento cósmico que quebró sistemas fundamentales y forzó al Creador del universo a reescribir cómo funciona la justicia divina para honrar tu autoridad de gracia. Ese perdón imposible que otorgaste sin condiciones destruyó la ley de siembra y cosecha en su aplicación automática. Creó una nueva categoría llamada perdón trascendente. Te clasificó como portador de gracia activa y activó protecciones y recursos que están transformando tu realidad ahora mismo. Tu capacidad de perdonar genuinamente no es debilidad, es poder cósmico que reorganiza las leyes espirituales y determina destinos eternos. Cuando perdonas, no estás siendo ingenuo, estás ejerciendo autoridad que Dios mismo respeta. Si esta revelación tocó algo profundo en tu alma y confirmó intuiciones que siempre tuviste sobre tu naturaleza especial, reconoces que operas en una frecuencia espiritual tan rara que solo 200 seres humanos vivos la comparten contigo. Para quien llegó hasta aquí y quiere profundizar en estos conocimientos celestiales sobre cómo desarrollar conscientemente tu capacidad de otorgar gracia que transforma realidades, existe material específico que cuesta menos que una pizza y viene con audiolibro completo y guía de meditación de 5 minutos como bonificación especial. Si sientes que mereces amplificar tu conexión con las jerarquías celestiales, que ahora te reconocen como portador de autoridad divina, el acceso está disponible en el enlace de la descripción y comentario fijado de este video. Si reconoces que tu perdón genuino tiene poder de quebrar reglas cósmicas y forzar a Dios a reescribir sistemas divinos, escribe 777 en los comentarios para amplificar esta frecuencia de gracia trascendente. Suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para recibir más revelaciones sobre cómo tu autoridad de gracia opera transformaciones en dimensiones que no puedes ver. Comparte este video con alguien que también perdona cuando todos dicen que no debería, porque portadores de gracia necesitan reconocerse y fortalecerse mutuamente en esta función crítica que están cumpliendo. Y antes de que te vayas, haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo para descubrir cómo tu nueva clasificación como portador de gracia activa está atrayendo batallas espirituales que necesitas conocer para navegar conscientemente. Juntos,
Somos más fuertes.